estático. Sin embargo, existen diferentes tipos de posicionamientos que podemos utilizar que permiten, digamos, desplazar de alguna manera los elementos a puntos específicos y hacer un poco más dinámico la formulación de las capas. Para eso, en la clase pasada hicimos un documento por acá que decía posicionamiento HTML y teníamos por aquí 3 párrafos, si no me equivoco. Teníamos 3 párrafos. Estos 3 párrafos que tenemos en esta parte de acá, vamos a tomarnos el segundo párrafo del documento, que sería este, y a ese párrafo le vamos a agregar una clase. Vamos a poner aquí un class y le vamos a poner a esta clase, le vamos a poner especial. Solo a la parte del párrafo del centro, a la parte del párrafo del centro que teníamos en la clase pasada, que le pusimos posicionamiento, le vamos a agregar una simple clase que se va a llamar especial, y sobre esa clase vamos a crearnos algunos estilos, y quiero que vean cómo funciona la parte del posicionamiento. Esto lo voy a guardar y lo vamos a ver en la parte del navegador. Y los párrafos en ese momento nos quedaban así. ¿Okay? Nada diferente, todo sigue estando exactamente igual. Entonces nos vamos a venir ahora a la parte del CSS, en la parte del posicionamiento, y vamos a agregarle a esa clase que se llama especial, le vamos a agregar algunos atributos. Se le ponemos especial y a esa le vamos a empezar a agregar algunos atributos que corresponden a las definiciones que le vamos a colocar a esos elementos. Primero le vamos a agregar un background color y le vamos a colocar de color amarillo. Ponemos yellow. Primero le ponemos el background color de color amarillo, le ponemos yellow y después de eso, bueno, ya debería de aparecer el elemento, si se dan cuenta, en el navegador ya aparece de color amarillo el párrafo que vamos a modificar, el párrafo con el cual estamos trabajando. Ahora, ya que tenemos el background color de color amarillo, vamos a utilizar otra vez el parámetro position y a este position le vamos a poner relative. Vamos a ver ahora la posición relativa. Vamos a ver la posición relativa. Si ahora le ponemos position relativo y lo vemos en el navegador, ¿cómo aparece ahora? Ya no aparece igual. ¿Cómo aparece ahora? Más abajo de donde estaba. Bien, lo que ha sucedido es que se ha movido un poco hacia abajo, porque sí es cierto que había espacio, que era más reducido. Se ha movido un poco el espacio y de la parte izquierda también se ha movido un poco la parte de la parte izquierda. ¿De dónde salen esos valores que acaba de hacer el proceso de desplazamiento? ¿De dónde aparecieron esos datos? Esos datos son las propiedades que tenemos aquí arriba, que dice top 30 y left 100. Por ejemplo, si en lugar de left 100 yo le pongo left 10, por ejemplo, al párrafo completo, van a notar que ahora está más a la izquierda. ¿Ok? Eso es lo que hace en ese caso esos elementos. Eso significa que la posición relativa básicamente va acompañada de las propiedades top. Yo le puedo colocar top 10 px, por ejemplo, y de la propiedad left yo le puedo colocar left 30 px, por ejemplo. Va acompañada de esas propiedades para indicar en ese caso la posición, lo que indica que en esta situación el elemento se convierte en un elemento con una posición
relativa al lugar donde se íbamos a colocar. Si se dan cuenta, el espacio que ocupaba o que ocupa el párrafo no se quita. El espacio, que es justamente lo que tenemos acá, sigue estando ahí. La diferencia es que lo mueve un poquito más. Digamos que lo voy a poner del top, en lugar de ponerle 10, le vamos a poner más. Agreguémosle un poquito más al top. Pongámosle en el top, pongámosle 100. En el top pongámosle 100. Si al top ahora le ponemos 100, van a notar que ahora está encima del tercer párrafo. O sea, básicamente lo que hizo es posicionarse en la parte de abajo del siguiente párrafo. ¿Okay? Entonces, esa es posición relativa. Relativa a la posición original o relativa en ese caso al elemento principal o al elemento padre. El elemento padre que tiene estos párrafos es el body. Entonces, el body es todo el contenido del documento y a partir de ese lugar, en su posición habitual, lo podemos desplazar hacia arriba, hacia abajo, a la izquierda o a la derecha. De hecho, aquí podemos utilizar también el right, podemos utilizar el bottom para también cambiar esas posiciones. Pero eso es lo que hace la posición relativa. Vamos a hacer otro ejemplo para entender un poquito mejor cómo funciona la posición relativa. Primero hagamos algo. Vamos a cambiar el ancho del párrafo. Aquí tenemos los párrafos. Le voy a colocar la propiedad white y le voy a poner, por ejemplo, 700 puntos. Con 700 puntos, vean cómo aparecen los párrafos, aparecen al lado izquierdo. ¿Cómo hago para centrarlos automáticamente? ¿Cómo hago para que se vayan al centro de manera automática? ¿Cómo? Le poníamos auto, pero ¿a qué? ¿A dónde? Le poníamos auto al margin. Entonces le ponemos margin auto. Y vean, ahí se van automáticamente al centro. ¿Okay? Solo que si se dan cuenta, en la parte de abajo, el segundo párrafo sigue ocupando todo el espacio, pero se mueve 100 píxeles hacia abajo. O sea, siempre obtiene, en ese caso, la misma ubicación. Pero la posición relativa que acabamos de ver es de acuerdo al elemento padre. ¿Quién es el elemento padre de los párrafos? El body. Entonces, a partir del body, le establecemos una posición relativa y ahí es como se puede mover de un lado a otro. Pero veamos un ejemplo con un contenedor adicional. Vayámonos al HTML. Vayámonos al HTML. Y nos vamos a ir al final. Y aquí nos vamos a crear un div. Y a este le vamos a agregar una clase que va a ser contenedor. Y dentro de ese contenedor nos vamos a crear otro div. Y a este le vamos a poner una clase que se va a llamar elemento-relativo. Así. Tenemos un div que es la clase del contenedor y tenemos adentro del contenedor un elemento relativo. Son, digamos, una capa dentro de otra capa. Utilizando el div, una capa dentro de otra capa. Y a esos elementos, así como los tenemos, les vamos a aplicar formatos. Para entender mejor cómo funciona la parte del elemento relativo, lo vamos a hacer ahora con estas dos cajas. Como ya le hemos puesto a la primera, le hemos puesto una clase que es el contenedor
y a la segunda otra clase que es el elemento relativo, en el CSS los podemos mandar a referenciar de esa manera, haciendo uso de esos elementos. ¿Se recuerdan de que para una clase cómo se hace referencia al elemento? Con punto. Entonces nos venimos hacia acá y vamos a referenciar ahora con punto, le ponemos contenedor. Le ponemos contenedor y al contenedor lo primero que vamos a hacer es aplicarle un border. Ya hemos visto anteriormente el border, le voy a poner un border de 1px de tipo sólido y de color negro. Y le vamos a poner un background color. Un background-color. Le vamos a poner ese color, crimson. Y de ancho le vamos a poner 400 puntos. Y de alto le vamos a poner también 400 puntos. Eso es para el primer contenedor, para el primer elemento. Y nos quedaría, el primer contenedor nos quedaría así. Si lo vemos aquí abajo, ahí está el contenedor. Entonces, ese contenedor que tenemos ahí, le vamos a ir a agregar, en este caso, las características del elemento relativo. Si se dan cuenta, aquí está el contenedor principal. Pero, ¿logramos ver el otro contenedor? ¿Podemos ver acá el otro contenedor? ¿Por qué no se ve el otro contenedor? ¿Por qué no se ve el otro contenedor? El otro elemento, el otro div. Ahí no se alcanza a diferenciar, solamente está el grande. Pero el más pequeño no se ve. Acuérdense de que los div, normalmente cuando no tienen contenido, el tamaño de un píxel es relativamente pequeño. Entonces por eso no lo logramos ver. Hasta que nosotros le colocamos contenido o especificamos el tamaño, entonces cambia. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a venirnos al CSS y ahora le vamos a colocar al elemento relativo, le vamos a colocar formato. Primero le vamos a poner un ancho de 200 píxeles y le vamos a poner un alto de 200 píxeles y le vamos a poner un border de 1px. Sólido y el color va a ser un corn este. Y le vamos a poner de una sola vez un background color que sería un blue violet. Entonces el elemento relativo, que es el elemento que está al centro, tendría tamaños de 200 píxeles de alto y de ancho, con un borde de ese colorcito y el color de fondo que es color azul violeta. Ahora que ya tenemos especificados esos formatos, veamos cómo se ve. Ahí tenemos en la parte de abajo, tenemos el segundo cuadro. Y si notan, está en la esquina superior izquierda. Ahora bien, si yo le pongo la posición, vean lo que va a suceder. Si yo le pongo el position y le ponemos relative, posición relativa, le agregamos el position y le ponemos relativo. Si yo lo dejo así como está, no cambia absolutamente nada. Vean, el cuadro se sigue mostrando en la parte de abajo. ¿Okay? No cambia absolutamente nada. Pero si yo le empiezo a cambiar los valores, le puedo decir que el top
sea igual a 30px, por ejemplo, y el left sea igual a 100px o 100 puntos, y van a notar que ahora sí se mueve. Guárdenlo y me dicen cómo aparece ahora el contenedor. Ya se desplazó. Se desplazó porque la posición del elemento es relativa a su contenedor padre. ¿Quién es su contenedor padre? Este ya no es el body. Si se dan cuenta, ya no es el body el que se desplaza, sino que ahora el que se desplaza es dentro de la caja del contenedor, que es el espacio que originalmente habíamos generado. Entonces es mucho más, digamos, fácil de entender cuando ya tenemos esos elementos de esa manera. Vean, ahí se desplazó hacia la izquierda y del lado izquierdo, y del lado superior se desplazó la cantidad de píxeles que nosotros habíamos indicado. Entonces para eso sirve la posición relativa. De acuerdo al punto original, él se puede desplazar de un lugar a otro. Se le puede indicar de un lugar a otro como queremos que aparezca. Bien, veamos otra propiedad que tiene que ver un poco con el posicionamiento. Lo vamos a hacer con el contenedor especial. Con ese contenedor especial lo vamos a hacer y lo vamos a hacer con el... Vamos a agregarle a otro, vamos a ver si podemos hacer ese proceso. Al tercer párrafo, este tercer párrafo le vamos a agregar otra clase y le vamos a poner especial 2. Le vamos a poner especial 2. Y al haberle colocado especial 2, nos venimos hacia acá y abajo de especial vamos a colocar especial 2. Y aquí siempre vamos a utilizar la posición relativa. Le ponemos position relativo y vamos a usar una propiedad nueva que se llama z-index. Ese z-index a este le voy a poner, por ejemplo, 5. Y a este que tenemos acá al especial original le voy a poner z-index, le voy a poner 4. Antes de modificarlo, vean, así estamos. Guárdenlo y me dicen cómo aparece. ¿Cómo aparecen ahora? Lo voy a guardar. ¿Quién aparece encima de cuál? El párrafo 3 aparece ahora encima del párrafo 2. Eso hace el z-index. El z-index lo que indica es la posición. ¿Okay? Hagámoslo al contrario. Pongámosle al z-index a este, pongámosle 5 y a este pongámosle 4. Entonces ahora si lo vuelvo a grabar, si lo vuelvo a ver, vean quién está encima ahora. Aparece encima el de color amarillo. Entonces el z-index es como el orden de la superposición. Nosotros le indicamos en qué orden va a aparecer uno encima de otro. De esa manera yo puedo tener varios elementos colocados uno encima del otro y puedo ir cambiando la posición como yo deseo. La propiedad z-index es la que indica que sobreponen una con otra para poder visualizar la información. De esa forma, si alguna vez se encuentran con algún elemento que necesitan sobrecolocarlo sobre otro, pues ya saben que la función que hace ese proceso es el z-index. Él es el que indica el orden en que aparecen al momento de ser desplegados dentro de la pantalla.
Bien, veamos ahora otro ejemplo de posicionamiento. ¿Ya vimos preguntas con ese? Ya vimos la diferencia entre utilizar el original, que era el estático, que no cambia en este caso el orden de los elementos, el relativo, que su posición es relativa a el lugar donde nosotros hemos dibujado el elemento, pero correspondiente en ese caso al padre. Pero ahora veamos otro tipo de posicionamiento para compararlo con el relativo para que lo entiendan mejor. Vamos a crearnos, démosle clic al HTML, hagámosle clic al HTML y vamos a crearnos ahora un nuevo archivo que se va a llamar posicionamiento. Posicionamiento2.html. Ese se va a llamar posicionamiento2.html. Posicionamiento2.html. Y nos creamos un CSS igual. Nos venimos a CSS y nos creamos un posicionamiento .css. Tenemos un posicionamiento 2.html y un posicionamiento 2.css. Y nos quitamos los otros. Dejamos solo los archivos que vamos a trabajar. Le ponemos código HTML. Y le vamos a poner posicionamiento absoluto. Y nos vamos a crear un div con la clase que diga caja y lo ponemos 3 veces. Ese es con el valor que dice caja y lo ponemos 3 veces. Y le vamos a poner de una sola vez en la parte de arriba un H3 que diga posicionamiento. Y esto lo vamos a ver en el navegador. Por el momento solo dice posicionamiento porque no aparece absolutamente nada. ¿Okay? Le hemos dado formato a las cajas, solamente aparece el elemento que dice posicionamiento. Entonces ahora nos vamos a ir al CSS y en el CSS vamos a darle formato a la caja. Lo primero que vamos a hacer es ponerle un background color. Le vamos a poner un orange red. Le vamos a poner un alto de 200 píxeles y le vamos a poner un ancho también de 200 píxeles. Y de una sola vez le vamos a poner un margin de 10 píxeles. Y ahora si vemos las cajas, debería de aparecer una caja abajo de otra. Entonces, si lo guardo, no hemos vinculado el CSS. Tenemos que venirnos después del título, colocar un link que está dentro de la carpeta CSS que se llama posicionamiento doble. Posicionamiento
reciba. Si no lo vinculamos, no aparece. Y ahí están las 3 cajas. ¿Ok? Solo que las cajas aparecen una abajo de otra. Entonces vamos a empezar a hacer un poquito de posicionamiento con esas cajas. Primero vamos a hacer que las cajas aparezcan no hacia abajo, sino que aparezcan una a la parte de otra. Hay muchas maneras de poder hacer ese proceso, ¿okay? Y colocar las cajas una a la parte de la otra. Pero ahorita vamos a aprender una de las formas que se utilizan para realizar ese posicionamiento. Primero nos vamos a ir de nuevo al CSS, y en el CSS vamos a utilizar una propiedad que se llama display. Esa propiedad display la vamos a ver más adelante a detalle cómo funciona, pero por el momento nos sirve una propiedad que se llama inline block. Le ponemos inline block y van a notar que esa propiedad que dice inline block va a hacer que los 3 cuadros o las 3 capas que nosotros hemos agregado se vayan a una sola fila. O sea, sin hacer tanta magia, vean, ahí aparecen en una sola fila. Entonces, eso es lo que hace el inline block. Colocarles a cada uno de ellos la capacidad de poderse agregar uno a la par de otro. Bien, ya que tenemos colocados los elementos uno a la par de otro, vamos a irnos al HTML. Vamos a irnos al HTML y a la segunda caja que tenemos acá le vamos a agregar también la clase que se va a llamar especial. Especial. Eso se lo vamos a agregar al segundo elemento. Le vamos a poner la clase que se llama especial. La clase que se llama especial. Y ahora nos venimos hacia la parte del código y vamos a programar esa clase especial. Le ponemos especial, punto especial, y lo primero que vamos a hacer es que a esa le vamos a cambiar el color. Entonces le vamos a poner un color blue violet a esa caja. Blue violet le vamos a poner a esa caja. Y si notan ya aparece de color blue violet. ¿Okay? Y de una sola vez voy a colocar el position. Y le voy a poner posición relativa. Por el momento vamos a practicar con la relativa, que ya la vimos en el ejemplo anterior, pero ahora quiero que la volvamos a analizar. ¿Cómo se comporta? Ya tiene la posición relativa. Vean, no hace absolutamente nada. Solo con el position mantiene la posición relativa. Dígame. Con el position mantiene la posición relativa, pero no hace absolutamente nada.
Bien, les decía que íbamos a colocar la posición relativa y ahora le vamos a agregar a esa posición relativa, le vamos a poner el top. Le vamos a poner top 30 px y le vamos a poner el left. 2 puntos, le voy a poner 20 px. Le ponemos el top 30 px y el left, que sería 20 puntos. Entonces ahora si lo logramos, si lo visualizamos, van a notar que ella se movió un poco. ¿Ok? ¿Qué pasa si aquí en el left le pongo, digamos, menos 230? Menos 230. Le vamos a poner ahora un valor negativo en el left. Póngale menos 230, el valor negativo, lo guarda y le dice cómo se ve. Se movió encima de que está en el lado izquierdo. ¿Okay? Se mueve hacia el lado izquierdo. En ese caso significa de que a estos valores yo le puedo asignar valores positivos o valores negativos. Ahí se movió hacia el lado izquierdo. Ahora bien, pongámoslo como estaba normalmente. Pongámosle top 0 px y pongámosle left 0 puntos y vamos a hacer ahora un pequeño cambio. Ahora le vamos a cambiar, en lugar de relative, le vamos a poner absoluta. La posición se la vamos a cambiar de relativo a absoluto. Lo guarda y me dicen qué sucedió ahora. Se puso arriba y el cuadro de la derecha se puso arriba. Se puso en la parte superior. Si lo guardo, se colocó en la parte superior, pero si se dan cuenta, a diferencia de la posición relativa, la posición absoluta ya no deja el espacio aquí en blanco. En la posición absoluta yo lo podía mover, pero el espacio que ocupaba el elemento, el espacio que ocupa el div, sigue estando presente, o sea, sigue apareciendo activo. Sin embargo, ahora, con la posición esa que acabamos de colocar, que es la posición absoluta, ahora el elemento, la posición es absoluta a su contenedor padre. ¿Quién es su contenedor padre? Sigue siendo la parte del body. Entonces, en el body, ahora lo colocó en la parte superior. Cambiemos un poco, juguemos un poco con las propiedades. En lugar de colocarle ahora, en lugar de colocarle left, pongámosle right. R-I-G-H-T, right. Pongámosle right. Y me dicen para dónde se movió. Ahora se mueve para la derecha. ¿Okay? Se desplazó hacia la derecha. Si en lugar de colocarle top, le colocamos bottom, si en lugar de colocarle top, le colocamos bottom, ahora se mueve hacia la parte inferior. ¿Y qué es lo interesante de esta posición? Que aunque la pantalla tenga más texto, o sea, aquí aparezca más información, se desplace más información, esta posición se iba a hacer, en ese caso, absoluta. Significa de que siempre el cuadro va a estar en esta esquina. Ya han visto, ya han entrado ustedes a páginas donde aparece el botoncito de WhatsApp para contactarnos. Les aparece en la esquina, por lo general aquí aparece el chat. En las páginas que ustedes visitan, por aquí les aparece el chat y ustedes le hacen clic, les aparece una ventana para poder chatear con la persona. Ese elemento que ustedes están viendo en esa posición tiene esa propiedad. La propiedad position la tiene como absoluta. Entonces significa de que no importa cómo ustedes desplacen la página, hacia arriba, hacia abajo, a la izquierda o a la derecha, lo que va a posicionar ese elemento siempre va a ser en esta esquina. ¿Okay? Para eso se utiliza la posición absoluta. Mientras que la relativa, la posición es en el espacio donde lo ocupa. Y el espacio de ahí siempre está presente. Mientras que con esto, vean, aquí desapareció, estos dos se unieron y este se colocó en la parte de abajo. Entonces, esa es la diferencia entre la posición relativa y la posición absoluta.
Hagamos otro ejemplo, siempre con otros elementos div. Nos vamos a posicionar en esta parte de acá y vamos a poner en este caso otro div en esa parte de abajo. Vamos a poner otro div y a este div le vamos a poner la clase que se va a llamar contenedor. Y adentro de ese div vamos a colocar otro div y a ese otro div le vamos a poner la clase que se va a llamar elemento-absolute o absoluto. Elemento absoluto. Y ahora le aplicamos CSS. A esos elementos que acabamos de colocar le vamos a ir a aplicar elementos. Posición absoluta. Aquí pongámoslo en español. Elemento absoluto le vamos a poner. Elemento absoluto. Así, para que quede en español. Ahora que ya tenemos creado el div en el HTML con el elemento, un ejemplo bastante similar al que vimos hace un momento, lo que vamos a hacer también es aplicarle atributos al contenedor y luego aplicarle atributos al elemento hijo. ¿Quién es el elemento hijo? El que dice elemento absoluto. ¿Quién es el elemento padre? El que dice contenedor. Entonces vámonos al CSS y en el CSS vamos a empezar con el contenedor. Y en la parte del contenedor, lo primero que vamos a hacer es que al contenedor le vamos a colocar una posición relativa. Al contenedor le vamos a poner un background color, que sería un blue violet, para que tenga un color azulito. Y le vamos a poner un tamaño de 400 píxeles y un alto de 400 píxeles. El contenedor solo tiene posición relativa, color de fondo blue violet, tamaño de 400 de alto y 400 de ancho. Esas son las propiedades que le hemos agregado. Estas propiedades, tanto que las repetimos y las colocamos en diferentes elementos, pues supongo yo que se les van a quedar de memoria. Ya cuando vayamos si yo en el examen les digo póngale el tamaño de tanto, ustedes ya saben cuáles son las propiedades que van a utilizar para hacer ese proceso. Entonces ahora pongámosle al elemento absoluto. Elemento absoluto. A ese le vamos a colocar un background color, un color olive. Ese sería el color que le vamos a aplicar. Le vamos a poner un ancho de 200 píxeles y un alto de 200 píxeles. Y a este le vamos a poner la posición absoluta. Vamos a poner la posición absoluta. Entonces lo guardamos. Y por el momento no pasa nada. Ahí está el cuadro, vean. Este es el contenedor principal, el que tenemos acá. Y este de adentro es el elemento hijo. Y como está en posición absoluta, sigue estando en la esquina, en la parte superior izquierda. Pero, pues cambiemos sus propiedades. Veamos algunas propiedades que le podemos cambiar. Pongámosle, por ejemplo, la propiedad right
pongámosla en 0px y pongámosle la propiedad top, pongámosle 5px. Guárdenlo y vean cómo aparecen ahora. Vean, ya aparece alineado a la parte derecha. Pero quiero que vean este efecto. Solo se lo voy a comentar acá. Eso no lo pongan en su computadora, solo vean lo que sucede aquí. Esto sucede, la posición absoluta de ese contenedor funciona así porque su elemento padre tiene una posición relativa. Si yo quito la posición relativa del elemento padre, ahí está comentariado, si quito la posición relativa, vean lo que pasa. ¿El elemento para dónde se fue? Se fue para la esquina superior izquierda, pero del contenedor principal, que es el body. Entonces, si yo le quito este relativo, si yo se lo quito o se lo agrego, si se lo agrego, el contenedor toma el cuadro donde lo contiene. Pero si se lo quito, entonces en la posición absoluta ahora es de acuerdo al contenedor padre. Entonces, suele suceder que cuando uno está trabajando, está peleando con la aplicación porque realmente el cuadro quiere que la posición relativa sea de acuerdo a este contenedor y se le mueva para otro lado, se le desplaza para otro lugar. Y realmente lo que está sucediendo no es eso, sino que está sucediendo es que el elemento principal no tiene una posición. Entonces, ese es como un pequeño tip que nosotros debemos de recordar. Para que la posición absoluta funcione sobre el contenedor padre, el contenedor padre debe de tener posición relativa. Entonces, la combinación entre relativo y absoluto causa efecto. ¿Y si tiene contenedor padre una posición absoluta? Entonces se va a ir ese contenedor padre, por el momento va a conservar su posición. Pero si nosotros lo empezamos a mover, se va a mover. Y se movería el elemento hijo con él. Debería de moverse el elemento hijo junto con él. Vamos a probar. Este es el contenedor. Le vamos a poner una posición absoluta. Y vean, ahí se queda con él. Solo que tendría que ponerle, por ejemplo, digamos un botón 0px. Eso haría que se mueva para el final y se mueva con el elemento. ¿Okay? Lo que no funciona en ese caso es que tengamos la posición original, que sería la posición estática. Entonces ahí sí ya no funciona. Bien, trabajemos ahora con otro tipo de posicionamiento. Ya vimos 3, ¿okay? Ya vimos el static, que es el predeterminado. Ya vimos el relativo, que es ya depende de su posición, toma la posición relativa. Y ya vimos el absoluto, que se desplaza hacia cualquier parte. O sea, por eso se llama posición absoluta. Pues vamos a ver la posición fija, el fixed. Para hacer ese proceso de la posición fija o el fixed, vamos a crear nuestro documento. Entonces denle clic a posicionamiento 2 y nos vamos a crear ahora posicionamiento 3.html. Posicionamiento 3.html. Lógicamente tenemos que crearnos un CSS. Le ponemos posicionamiento 3.css. Tenemos el posicionamiento 3.html y posicionamiento 3.css. Y nos quedamos solo con esos archivos.
Le colocamos HTML. Y al título le vamos a poner posicionamiento fixed. Y nos vamos a crear un párrafo con un lorem 100. Nos creamos un párrafo con un lorem 100. Creamos el párrafo con un lorem 100. Va a quedar grandecito. Este párrafo lo seleccionamos. Seleccionamos el párrafo y lo pegamos 10 veces. Lo pegamos 10 veces. Nos va a quedar un montón de texto. Bien, nos venimos hasta la parte de arriba, en la parte superior, y le vamos a colocar un título. Con un H1 le ponemos posicionamiento fixed. Y con un H3 le ponemos bienvenidos. Con un H3 le ponemos bienvenido. Y eso lo ponemos en el navegador. Creo que lo tengo que pegar más. Peguémosla unas 5 veces más. No sé si a ustedes les aparece barra de desplazamiento. El mío creo que está muy pequeño. Vamos a ponerle 5 más. Hoy sigo. Ahí está. Bien, vamos a ver ahora cómo funciona el posicionamiento fixed, ¿ok? Entonces lo que vamos a hacer es que nos vamos a ir al CSS. Creo que el CSS no lo hemos vinculado. Nos vamos a la parte del título y vinculamos el CSS. El archivo es el posicionamiento 3. Vinculamos el CSS en la parte superior. Y ahora nos vamos al CSS. Y lo primero que vamos a hacer en el CSS es darle formato al H3. Vamos a trabajar con el H3. Al H3 le vamos a poner un background color, que sería un color brown. Le vamos a poner un font size de 48 puntos. Y le vamos a poner un color de letra que sería white.
Y ahí lo guardan. Y en ese caso se vería así, ¿verdad? Ahí está el título. Bienvenidos, de color rojo. Bueno, es brown, color brown, que es café. Y aparece las letras blancas y color 48 punto. Vamos ahora a trabajar con el posicionamiento. Primero le voy a colocar un display inline. Ese ya lo vamos a ver más adelante, pero para que más o menos vean lo que va a hacer, lo que va a generar ese efecto. Si se dieron cuenta, originalmente el H3 ocupaba todo el espacio, ocupaba el 100% de la pantalla. Si le ponemos display inline, ahora solamente ocupa el tamaño del texto. O sea, se reduce en ese caso el tamaño del texto solamente, o el tamaño del cuadro, del recuadro, solamente se reduce al tamaño de la letra. Pero quiero que veamos cómo funciona el fixed. Entonces le ponemos position y aquí le ponemos fixed. Póngale position fixed. Position fixed. Y si se dan cuenta, vean, ahora está un poco más abajo. Y si lo muevo, no cambia de posición. Vean, se quedó fijo. Le voy a colocar algunas propiedades. Le voy a decir, por ejemplo, que en el top tenga 0px y en el right tenga 0px. En el top tenga 0px y en el right tenga 0px. ¿Y ahora dónde se muestra? En el lado derecho de la pantalla. En el lado derecho superior. Y si se dan cuenta, no se mueve de ahí. ¿Ok? Esa es la posición, en este caso el elemento fixed. Pongámoslo abajo. En lugar de top, pongámosle bottom. En lugar de top, pongámosle bottom. Y vean, ahí aparece en la parte de abajo. Aparece pegado en la parte inferior. En este caso, a este elemento que nosotros le hemos colocado en ese momento, la parte del bottom, a esta parte de abajo, podríamos hacer que ocupe todo el espacio, toda la línea de acá. Entonces, para eso, quitémosle el display line, pongámosle block. O más fácil, digamos que en lugar le ponemos un white y le ponemos 100% para que ocupe el 100% del tamaño de la pantalla. Y vean, ahora ocupa el 100% de la parte inferior y la ventaja es que si yo lo desplazo de arriba hacia abajo, no pierde su posición. ¿Ok? Ya han visto, por ejemplo, algunos elementos que tienen algunas veces en la pantalla que están puestos en alguna parte de todo el navegador y que aunque ustedes se desplacen hacia abajo, siempre conserva esa posición. Esa puede ser una de las características que utilicemos para ese elemento. Colocarlo directamente en la parte inferior. Este podría ser, por ejemplo, un pie de página. Ese pie de página podría estar siempre visible para que el usuario siempre lo esté previsualizando. ¿Okay? Para que siempre aparezca previsualizado. Veamos ahora otro tipo de posicionamiento. Vamos a ver ahora la diferencia que tiene este fixed. Vean, voy a cambiar el fixed y le voy a poner sticker. Y le vamos a poner aquí, en lugar de bottom, le vamos a poner top 0. Y en el right le vamos a poner el left 0px. Entonces póngale en el top 0px y en el left 0px.
Y vean ahora lo que hace. Vean a dónde está puesto. Si empiezo a desplazarlo, se queda ahí, ¿ok? Pero si lo vuelvo de nuevo a la parte superior, ocupa su posición. Esa es su posición original. Pero al momento que lo empezamos a desplazar, él se queda pegado. ¿Para qué sirve este posicionamiento? Puede ser un menú. Imagínense que hemos puesto el menú de opciones en la parte superior y queremos que ese menú de opciones esté, cuando tengamos en la parte superior, ocupe el espacio donde tiene el menú, en este caso, pero cuando le empecemos a desplazar, ese menú se coloque en la parte de arriba. Se coloque pegado en la parte de arriba para que el usuario siempre pueda tener acceso al menú. Esa es la forma de hacerlo, para utilizar el posicionamiento sticker. Se nota la diferencia cuando hay más texto. Lógicamente, si no tuviera texto, no sería igual. Pero ahí está fijo y en el momento que lo desplazamos, se queda pegado. ¿Bien? Y ahí vuelve a su posición original. Eso antes se hacía con Java, con JavaScript. Uno tenía que crear código que dinámicamente colocara los elementos y que se posicionara de esa manera. Para hacer ese efecto, había que hacer un montón de código JavaScript. Hoy, para cuando nosotros utilizamos CSS moderno, solamente utilizamos esas cuantas propiedades. Con esas propiedades que acabamos de ver, suficiente para que los elementos se posicionen en ese lugar. ¿Dudas? ¿No? Bien. Vamos a ver ahora la propiedad display, cómo funciona, pero para eso vamos a crearnos un nuevo archivo. Denle clic en posicionamiento y nos vamos a crear un nuevo archivo en esta parte de acá. A ese nuevo archivo le vamos a poner inline-block.html. inline-block.html. Y lógicamente nos tenemos que crear nuestro CSS. Entonces nos venimos al CSS y le ponemos inline-block.css. inline-block.css. Y vamos a rellenar esto con código HTML. Aquí le ponemos inline diagonal block y display. Inline-block y display. Y agregamos en ese caso primero un div que le vamos a poner acá test y agregamos otro div que también va a decir test y colocamos un hipervínculo. A ese hipervínculo le vamos a poner link y ese lo copiamos y lo pegamos así. Eso nada más como referencia. Hay que vincular el CSS porque no lo hemos vinculado. Le vamos a poner un link CSS y se llama inline block. Vinculamos el CSS. Bien, lo primero que debemos de considerar, esto ya lo vimos previamente en el periodo pasado. En el periodo pasado estuvimos hablando, ¿se acuerdan de elementos en línea y elementos en bloque? Que existen de manera predeterminada elementos en bloque que ocupan
si lo vemos en el navegador, si lo pasamos estos al navegador, van a notar que en ese caso, voy a hacer esto más grande, van a notar que por ejemplo test que corresponden a div aparece uno abajo de otro. Sin embargo, los links que hemos colocado como elementos en bloque aparecen a la par. Entonces, estos de arriba de manera predeterminada son elementos en bloque y estos de aquí abajo de manera predeterminada son elementos en línea. ¿Okay? Ahora, nosotros podemos cambiar ese comportamiento. Podemos decirle a un elemento en bloque que se comporte como un elemento en línea o a un elemento en línea que se comporte como un elemento en bloque. ¿Okay? Podemos hacer esas combinaciones. Para eso vamos a hacer un pequeño ejercicio. Esto nada más era para mostrárselos. Así que esto lo vamos a borrar. Borremos este ejemplo y pongamos un UL. Y en el UL ponemos un LI. Y este LI le vamos a poner inicio. Ponemos otro LI y le vamos a poner empresa. Ponemos otro LI y a este le vamos a poner blog. Y ponemos otro LI y a este le vamos a poner contacto. Esas podrían ser las opciones de un sitio web. Un sitio web puede tener, en este caso, el link de inicio, donde te lleva a la página principal, el link de empresa, donde nos muestra un poco de la historia de la empresa, la parte donde está el blog, donde se publican noticias de la empresa, y por último, un formulario de contacto para que las personas puedan enviar algún tipo de comentario a la empresa. Ahora bien, de manera predeterminada, esos elementos LI se comportan como elementos en bloque. Entonces, si yo los veo en el navegador, vean, aparecen uno abajo de otro. ¿Okay? De esa manera, esa es la manera predeterminada de comportarse de esos elementos, siempre como elementos en bloque. Pero como les decía, yo puedo cambiar su comportamiento para poder digamos, hacer algún tipo de efecto especial. Nos vamos a ir al CSS y en la parte del CSS le vamos a dar formato al LI. Y en ese caso, al LI vamos a usar la palabra o el atributo display y le vamos a poner inline. El display tiene varias opciones. Ahorita estamos viendo nada más algunas. Más adelante vamos a trabajar con Flexbox, que también utiliza la sección display. Vamos a trabajar con Grid, que también utiliza la parte de display. Pero por el momento solo me interesa que aprendan a utilizar esos elementos. De manera predeterminada, display tiene la palabra block. ¿Okay? Pero en este caso nosotros hemos puesto display inline. Significa de que lo que originalmente estaba en bloque, ahora lo va a mostrar en línea. Si los revisamos ahora, van a notar que ahora aparecen a la par. Vean, aparecían de abajo hacia arriba, ahora aparecen como un menú. Ya se despliegan como un menú. A eso, lógicamente, nosotros les podemos colocar hipervínculos. ¿Okay? Ya le colocamos el display inline, ahora pongámosle hipervínculos. Vayámonos otra vez al HTML. Y en el HTML, a este inicio, le vamos a poner un href. Y la palabra inicio debería de ir adentro. Lo mismo a esta empresa, le ponemos un href. Y la palabra empresa debería de estar adentro. A este le ponemos un href y la palabra blow debería de estar adentro. Por último, contacto, que sería estos elementos adentro. Nos quedarían así. Lógicamente aquí yo le he puesto, como hipervínculo le he puesto un numeral, pero pues ahí tendríamos que colocar hacia qué página nos lleva. Por el momento no le hemos dicho que nos lleve a una página específica, pero ahí nos debería de decir váyase a la página tal o muéstrame la página tal, pero por el momento solo le he puesto un simple hipervínculo. Nada más para representar en ese caso el menú. Entonces ahora si lo ven, si lo ejecutan y lo visualizan en el navegador,
van a notar que ya aparece más un menú de una parte superior. Lógicamente, le hace falta formato, que se vea más bonito, aplicarle colores, tamaños, entre otras cosas. Pero de manera predeterminada ya están ordenados de manera horizontal. Ya nosotros podemos aplicarle a esos elementos, podemos aplicarle diversos formatos. Ya nos aparecen así. Entonces vayámonos hacia la parte del CSS y apliquémosle formato. Por ejemplo, al LI sabemos que tiene una etiqueta A, le vamos a poner un padding right de 30 puntos. Le ponemos un padding right de 30 puntos. Y vean, ya aparecen así. Ya aparece separadito. Entonces ya parece que se fuera un menú de, digamos, un poco más experto con respecto a la parte del diseño de la aplicación. Veamos qué pasa con las imágenes. Veamos qué pasa con las imágenes. ¿Cuál es la etiqueta para las imágenes? IMG. Y en SRC vamos a poner imágenes, o la carpeta que se llama imágenes, y dentro de la carpeta que se llama imágenes hay un verb. Creo que tenemos dos, tenemos un paisaje, creo yo, y el otro verb es un pájaro. Entonces vamos a poner el verb. Veamos qué pasa con las imágenes. Las imágenes, en teoría, cuando nosotros las agregamos, ahí está la imagen, son de tipo inline. Pongámosle tamaño a esa imagen. Vayámonos al CSS. Vayámonos al CSS y pongámosle a la imagen, pongámosle un tamaño de 400 px o 300, pongamos, de 300 puntos, y ya quedaría así la imagen. ¿Cómo comprobamos de qué tipo es la imagen? Si es inline o es en block. Para hacer eso vamos a copiar, después de haberle colocado el tamaño a la imagen, vamos a copiarla dos veces. Vayámonos otra vez a la parte de la aplicación y copiémosla dos veces. La copiamos y la pegamos dos veces y me dicen ahora cómo aparecen las imágenes. ¿Cómo aparecen las imágenes? Uno a la par de otro. Entonces, estos elementos, así como los tenemos, son en bloque, pero son inline. Así como están de manera predeterminada, son inline. ¿Okay? Porque los hemos colocado, en ese caso, los visualizó uno a la par de otro. Sin embargo, podemos cambiar su comportamiento. Nos venimos otra vez a la parte de la aplicación y aquí le ponemos display y ahora acá le ponemos block. Ahora se lo estamos cambiando a la imagen, le ponemos display y le ponemos block. A ese display le ponemos block. Y ahora veamos cómo aparece. Vean, hoy aparecen uno abajo de otro. Entonces, de manera predeterminada aparecían a la par. Ahora con el display in block aparecen uno abajo de otro. ¿Cómo hago para centrarlos?
margin auto. Se le puedo poner margin, guión, dos puntos auto, punto y coma, y ahí se van al centro. Como arte de magia. Hace años esa era una de las búsquedas más populares en internet. Los diseñadores siempre andaban buscando cómo centrar un div, se le ponía cómo centrar un div en CSS. Ya les decía, si usen margin auto, pero lo que pasa es de que dependiendo del elemento que se vaya a utilizar, si por ejemplo el display del inline está del IMG, el display está inline, este no funciona. Si aquí dice inline, no lo va a hacer de esa manera, sino que para centrarlo hay que utilizar otro proceso. Pero si aquí dice display block, aquí sí va a funcionar. Entonces, depende del div que se quiera, del elemento que se quiera centrar o el elemento que queramos modificar, así va a ser en ese caso la forma o la técnica que vamos a utilizar para poder llevar los elementos al centro, para poder desplazar esos elementos al centro de su contenedor principal, dependiendo del contenedor que vayamos a utilizar. Bien, ¿preguntas con el display? ¿No? Esto creo que se hace conocido. Si ustedes revisan, la mayoría de menús ya pueden revisar el código, ¿verdad? Clic derecho, inspeccionar, y se van a la parte de la aplicación y se van a dar cuenta que los menús que tienen las diferentes aplicaciones, por lo general están creados con div. Veamos si el de la universidad es así. Entramos a la Universidad Católica. Vean, en la parte superior tiene este menú. Este es el menú de la universidad. Para revisar cómo está hecho, le damos clic derecho, le damos inspeccionar y con esta flechita le hacemos clic al primer elemento y se van a dar cuenta que ese primer elemento es un LI. Vean que hay un LI, aquí hay un nav, aquí está el UL y a partir del UL empiezan los LI. Vean, aquí está el otro LI, aquí está el otro LI. Entonces ahora ya saben cómo funciona, cómo es que están puestos. Y si le hago clic a ese LI, a cualquiera de esos elementos, en el CSS probablemente vayamos a encontrar alguna propiedad de tipo display. Vean, aquí aparece el display. Y ahí le han puesto display inline block. Ese es el que tiene este LI, lo ha cambiado a inline block y ya lo coloca de esa manera. Entonces, para que vean que los mismos sitios que ustedes ya conocen utilizan esas técnicas para trabajar con el diseño de la aplicación. ¿Okay? De esa forma es como se diseñan los menús. Aquí lógicamente tiene más información, pero pues eso más adelante vamos a ver cómo se puede ir diseñando. Pero esa es la manera de trabajar con esos elementos. Bien, les voy a pasar lista.